Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un día más de Arte en Cuarentena. Nosotras somos El Arte Nos Salva y hoy vamos a hablar de un tema que todos debemos conocer por el simple hecho de ser mexicanos. Ya les habíamos hablado de Frida Kahlo, pero ahora les vamos a hablar de su esposo y del grupo que formó con otros dos grandes artistas. Bueno, eran muchos más, pero ahorita les vamos a platicar de ellos tres. Y es acerca de los muralistas. ¿Están listos? Diego Rivera. Diego Martín de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Primero les vamos a platicar de este gran artista mexicano, Diego Rivera, que, bueno, como Andrea lo mencionó, que fue el esposo de Frida Kahlo. Pero olvidémonos de eso nomás por el calcetín. Digamos que Diego Rivera era mucho más famoso que Frida Kahlo. Y mucho mayor también. Era un grandísimo artista y en conjunto con otros dos grandes formaron el movimiento del muralismo, que yo considero es el movimiento artístico mexicano mundial más famoso. ¿Okay? El muralismo influyó un montón de artistas y ahorita se los voy a platicar que no solo en México. Pero para entender el muralismo, yo creo que necesitamos conocer a Diego Rivera. Entonces, Diego Rivera nació en Guanajuato a finales de 1800. No se crean que es nuevo, lo tenemos muy presente a Diego Rivera y a Frida, pero son de hace muchos años y para ustedes chiquitos, híjole, más años, ¿verdad? Bueno, nació en Guanajuato, en México. ¿Y qué creen? A los 10 años, desde chiquito, pintaban las paredes de su casa y lo regañaban sus papás. Así que no queremos que esto pase hoy en nuestra influencia del muralismo a ustedes, los chiquitos. Pero desde muy chiquito tuvo grandes aspiraciones pictóricas, plásticas, rayaba todos los muebles y se la pasaban constantemente regañándolo. Y entonces a los 10 años lo mandaron a la Ciudad de México a estudiar a la bellísima escuela de San Carlos acá en la Ciudad de México. Entonces, imagínense que desde los 10 años, Diego Rivera tiene una habilidad impresionante para el dibujo, para la pintura, para el color, y no solo formó y fue el pilar del muralismo, sino que también de la corriente mexicana, que se le llamó a este corriente, a este arte plástico se le llamó el mexicanismo, ¿verdad? Precioso, precioso. Y en realidad, ¿a qué se dedicaba Diego Rivera? A pintar a México. A contar la historia de México. En el muralismo se dedicó a contar la historia de México. ¿Qué significa muralismo? Muralismo significa pintar sobre pared, pero de grandes dimensiones. O sea, no estamos hablando de que miden un metrito, ¿verdad? Estamos hablando que miden 20, 30, 40 metros. Teniendo toda esta gran habilidad, logró irse a Europa a continuar sus estudios. ¿Y qué creen? Allá fue muy famoso, fue muy amigo de Picasso, de Cézanne, de Modigliani, otro italiano maravilloso. Allá tuvo su primer hijo. Allá tuvo su primer hijo. Ah, y por cierto, Diego Rivera tuvo un hermano gemelo que murió muy chiquitito. Yo eso no lo sabía, me lo dijo Andrea hoy. Bueno, entonces, allá Diego Rivera formó parte del movimiento cubista, que ya lo vimos con Picasso.
Entonces, cuando se hace muy amigo de Picasso, vivió en Francia, vivió en España, fue muy famoso, fue grande en el cubismo y después de mucho tiempo regresa a México y se vuelve muy famoso. O sea, Diego Rivera fue de los grandes artistas mexicanos, más bien de los grandes artistas mundiales que vivieron su fama. O sea, Modigliani, por ejemplo, gran amigo de Diego, murió en la pobreza. Muy difícil de vender sus cuadros, que ahora se venden en millones de dólares. Pero Diego Rivera, igual que Picasso, fueron muy reconocidos. Y Diego no solo hizo murales maravillosos aquí en México, sino también en Estados Unidos. En Estados Unidos fue muy conocido y tuvo sus grandes murales que hicieron pues como conflicto de intereses y de ideologías, porque ahora sí vamos a hablar del muralismo. El muralismo lo que pretendía era reflejar el poder de la historia. O sea, no sí contaba historias, obviamente. Eso es lo que vamos a hacer. Estoy a punto de tirar el teléfono de nuevo. Es que me emociona el poder de contar una historia y dejarla plasmada. Diego, los muralistas lo que hacían era contar la historia de México, sobre todo el momento de la Revolución Mexicana, pero sí, hay muchos murales donde habla de la independencia, de cuando vino Hernán Cortés. La cosa es de que él explotaba la magnificencia, es una de las palabras que me gustan para estos videos de arte en cuarentena, la magnificencia del arte y del pueblo de los indígenas mexicanos. Entonces, para entender a Diego Rivera, también tenemos que entender que México estaba pasando por previo a la revolución. Digamos que cuando Diego ya era muy famoso, la revolución mexicana se estaba dando, ¿no? Y su gran amigo David Alfaro Siqueiros y Orozco se unían mucho en estas ideologías políticas de muy zapatistas y toda esta idea revolucionaria de darle el respeto a los indígenas, darle la tierra a su pueblo, ¿no? Y de luchar por la gente mexicana, por la clase trabajadora, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es lo que realmente significa el muralismo, ¿no? Como contar la historia, el poder de una historia a través de una secuencia de imágenes que no necesariamente siguen una secuencia como el cómic. Acuérdense que ya vimos el cómic. Estos murales son todo uno encima del otro, digamos, ¿no? Todas las imágenes aquí van a ir viendo cómo sobreponían un dibujo tras otro dibujo. Entonces, bueno, para finalizar bien lo de Diego Rivera, él está pintando, les digo, él era muy famoso, estaba pintando un gran mural que se llama La Creación, que es un mural muy poco conocido de Diego Rivera, y en San Ildefonso, ¿verdad? Ahí él estaba pintando en un gran andamio, cuando de repente una muchacha escuincla, flaca, inquieta, le gritó: ¡Oye, panzón! Se supone que le dijo, oye, panzón, gordo y feo. Y era Frida Kahlo, ¿no? Y entonces la conoce ahí, se enamoran y se casan. Diego Rivera tuvo no sé cuántas miles y miles y miles y miles de esposas. Creo que 4. Creo que 3 o 4, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia de Diego Rivera. Y entonces ahora les vamos a hablar un poco más del magnífico movimiento del muralismo. El muralismo es impresionante. A mí me ha tocado ver algunas de las obras preciosas que estaba acostumbrada a verlos en los libros de historia. Porque bueno, la historia de México y de todo el mundo
Se ha contado, sí, muchas veces por testimonios de una persona que le cuenta a otra, de alguien que deja escrito, de las cartas que encuentran por ahí, pero también se cuenta gracias al arte, porque se pueden entender muchísimas cosas. Entonces recuerdo por ahí el libro de historia, creo que de quinto grado, que tenía un mural precioso de Miguel Hidalgo, otro de Benito Juárez, no recuerdo qué otros, pero cuando los vi en vivo son impresionantes. Hay algunos que tienen medidas, bueno, empezamos con 5 metros, 7 metros. Por Sí. ejemplo, los que están en el Palacio Nacional son de 15 metros, una cosa impresionante y le da la vuelta y se va al techo y lo ves por todas partes. Pero la biblioteca de la UNAM, que está hecha por O'Gorman, es de 50 metros de alto y en total ya toda la superficie son 16,000 metros cuadrados. Vean nada más la belleza de esta obra de Juan O'Gorman y déjenme platicarles que todo es mosaico piedrita tras piedrita, con el color típico mexicano, ¿verdad? Los terrosos. Ahora, el muralismo estuvo muy influenciado por los grandes murales que se encontraban en las pirámides de Teotihuacán, en Cacaxtla, hay un montón de murales que estos grandes artistas mexicanos lograron ver. Por ejemplo, Diego era un apasionado del arte prehispánico. Gracias a él se conservaron muchísimas piezas que hoy pueden ver en el Museo Anahuacalli en la Ciudad de México. Tienen mucha tarea porque en cuanto terminemos esta cuarentena, hay muchísimos museos que estoy completamente segura de que no han visitado, porque el Anahuacalli es una pirámide hecha de piedra de volcánica, o sea, una verdadera pirámide que se mandó a hacer Diego Rivera para... Quiso vivir ahí un rato, creo que no pudo. Eso sí no lo sé, no me acuerdo si lo terminaron en el momento en que todavía Diego vivía, pero ahí se encuentra. Todas las piezas que él logró rescatar y conservar de arte prehispánico. Y entonces, bueno, los muralistas tuvieron esta gran influencia de los pigmentos que usaban los aztecas, ¿no? Estos rojos, la chinchilla, la tierra, el amarillo de todas nuestras flores y todos nuestros animales, el rojo que viene también de flor y viene de un De la animal, cochinilla. de la cochinilla. La cochinilla, vamos a ver una imagen de qué es una cochinilla y luego esa se aplasta y queda de un rojo impresionante. Son estos animalitos, yo los recuerdo perfecto cuando estaba en el kinder. Porque nos sentábamos, todos mis amiguitos y yo, nos sentábamos en el receso y de repente veíamos ahí algo caminando y entonces lo queríamos agarrar y se hacían bolitas. Bueno, hubo una exposición hace un poco más de un año en el Palacio de Bellas Artes aquí en México, que se llamó Rojo Mexicano, y era sobre justo esto, la extracción del rojo, de la cochinilla, de las flores, y el impacto que llegó a causar en tantos cuadros. Obviamente predominaban mucho las pinturas mexicanas y de grandes firmas mexicanas, pero también de repente te encontrabas, ¿a quién se te ocurre que llegó a usar ese rojo internacional? Ahorita aquí se los voy a dejar. Me fui. Estas son las grandes maravillas de la influencia de los aztecas y nuestra cultura mexicana sobre los grandes muralistas. Entonces, nuestra primera actividad, aquí vamos a hacer como un intermedio, digamos, ¿no? La primera actividad que tienen que hacer hoy, porque van a ser dos, muy lindas. La primera es que busquen una hoja en blanco. Esta sí tiene que estar en blanco.
Si es reciclada no importa, pero necesitamos que usen la parte en blanco. Y queremos que vayan y exploren su casa, sus macetas, los floreros de mami si es que tiene flores, macetas o jardín si es que tienen jardín, ¿no? Muchos de nuestros amigos en el interior de la República Mexicana tienen maravillosos jardines, cosa que en la Ciudad de México no gozamos de ese privilegio. Así que por favor aprovechen que tienen un jardín, los que tengan, y vayan y explórenlo. Agarren tierra, si ven de diferentes tonos de tierra, diferentes colores de tierra, si la ven una más negrita, una más cafecita, una más clarita, necesito que vayan, agarren un poquito y con un pincel y agua, le mezclen agua y con ese pinten su hoja, lo que quieran, una mancha, un círculo, lo que se les ocurra en ese momento, ¿no? O puede ser, si planteamos que van a pintar un cielo, le dibujan el cielo y con la tierra pintan el piso de la tierra. Después vayan y corten diferentes tipos de hoja. Hojas verdes, hojas amarillas, hojas rojas. Vamos a ver qué tipo de plantas tienes. Bugambilias, flores, no sé si a mamá le han regalado rosas, si hay margaritas, cualquier tipo de flores y de hojas y de pétalos que encuentren, vayan, recojan uno, pidan permiso, recojan uno y regresen a su hoja en blanco y tallen el pétalo sobre lo blanco y van a ver qué hermosos colores dejan. Incluso si ustedes tienen por ahí una margarita, que son las hojas blancas, si ustedes tallan la hoja, el pétalo blanco sobre la hoja, van a ver que también pinta. No crean que el blanco sobre el blanco no se nota. Entonces así, esa va a ser nuestra primera actividad, que vayan y exploren la parte de la naturaleza que tengan en su casa y la apliquen con agüita o con el dedo tallado dentro de la hoja en blanco. Primera actividad para copiarle a las influencias de los muralistas. ¿No? Ok, seguimos. El otro gran amigo de Diego Rivera fue David Alfaro Siqueiros, ¿no? David Alfaro Siqueiros fue otro de los grandes muralistas. Siempre se la pasó, pobrecito, en la cárcel porque era contestatario, estaba totalmente en contra del gobierno y estoy otra vez a punto de tirar el teléfono. Pero siempre fue muy luchón Siqueiros y tiene unos murales preciosísimos en un lugar aquí en la Ciudad de México que se llama el Poliforum Cultural Siqueiros, que les voy a contar una cosa maravillosa y desastrosa de Alfaro Siqueiros. Resulta que él se hacía murales con lo que fuera, con lo que encontrara. ¿Qué encontraba? Pintura automotriz, o sea, pintura para los coches. De repente encontró, pasó por ahí, yo creo que se lo voló de algún taller mecánico y pintó con pintura para coche. Y después encontró un montón de fierros viejos y de material como de coches y estas cosas, y también las ensambló. Acuérdense que ya hemos hablado de qué significa ensamblar, que es unir piezas. Las soldó e hizo un mural impresionante, muy abstracto, con fierro viejo, con engranes, con valeros, con palancas, tuercas y todo eso, y forró toda una pared gigantísima y luego la pintó con pintura de coches. Es el Coco de los restauradores, porque las pinturas que usaba, nunca se sabía qué tipo de pintura estaba usando Siqueiros. Mezclaba tierras con metal, con pintura de coche, con óleos, con acrílicos, con lo que encontrara. Entonces, bueno, fue un coco para los restauradores. ¿Y qué significa, antes de que se me olvide, qué significa ser un restaurador?
gracias a ellos podemos aún ver no solo los murales de los aztecas, sino los murales de Diego y los murales y las pinturas de Frida, y sobre todo los murales de Siqueiros, que los hacía con las patas, con lo que encontrara, hasta con chicle pegaba una cosa sobre la pared. Entonces los restauradores son unas personas estudiosísimas que saben de historia del arte, saben de pintura, saben de biología y de química, y nos ayudan a conservar y a rescatar las obras, los colores originales. Si se le cae una piececita, van y la pegan con mucho cuidado. Esos son los restauradores. O sea que si ustedes, chicos, también tienen algún interés artístico, pero no quieren ser pintores, pueden ser restauradores. Hay una carrera preciosísima para restauración y rescatar nuestros legado cultural. Otro de los amigos de Diego, y entonces forman la pirámide maravillosa del muralismo, fue Orozco. Y Orozco tiene, sobre todo en Guadalajara, pueden ver unos murales impresionantes, con una perspectiva y un escorzo impresionante. Que eso me hace recordar que cuando yo fui al Hospicio Cabañas, que es un lugar precioso, 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 y está muy adaptado para niños, para que los niños puedan entender sobre las piezas que hay ahí con muchas actividades lúdicas. Y bueno, una de las personas que trabajaba ahí era un guardia de seguridad, se ofreció a darme un tour. Bueno, impresionante todo lo que me dijo. Son grandes héroes los guardias de seguridad porque conocen las piezas de los museos mejor que cualquier historiador de arte. Y él hablaba de que, iba a decir Siqueiros, pero no es Siqueiros, de que Orozco planteaba un muralismo muy futurista. No nada más les vamos a enseñar aquí estos caballos que hacía como caballos de robot, que para la época pues estaba hablando de algo del futuro, ¿no? Y también lo que les dice Rigel sobre la perspectiva, hay una manera, aquí en las fotos les vamos a enseñar, de que tú te vas moviendo y el caballo cambia de forma. O sea, lo puedes ver por atrás, lo puedes ver por adelante, puedes ver que la persona tiene la mano así, pero si te pasas del otro lado, entonces es el pie el que tiene estirado. Es una cosa llena de matemáticas, llena de talento, que tienes que estar ahí presente para verlo y aún así no lo entiendes. Solo es magnífico e impresionante. Sí, porque una de las cosas impactantes del muralismo es estas grandes dimensiones, hasta que te sientes de sentir enfrente de esta obra. No es lo mismo un cuadro así que admiras y que ves y atesoras tú, yo propio en mi casa. Y otra es pararte enfrente de una puerta, que una puerta tiene una medida estándar de 2,44 metros, más o menos. Entonces te llega a la puerta y de ahí 15 metros para arriba o 10, 20, 40 o 50, como nos platicó Andrea de la biblioteca de la UNAM. Entonces, bueno, no solo la grandeza de estos grandes la grandeza de estos artistas, no solo su capacidad dibujística y pictórica, no solo el uso del color, no solo el tema contestatario, revolucionario, poderoso, quejumbroso también, ¿no? Porque se quejaban y todo. No solo esta belleza de la cultura y de la riqueza mexicana, sino que también lo imponente del tamaño. ¿Ok? Entonces, bueno, esto me hace recordar una cosa muy importante, que es Jackson Pollock, por ejemplo, que lo vimos el otro día. ¿Se acuerdan? Este pintor maravilloso que pintaba como gotitas escurridos sobre la tela. Este gran pintor, Jackson Pollock, y otros como Andy Warhol y otros artistas estadounidenses,
dijeron todo el tiempo que los muralistas los influenciaron muchísimo a hacer obra muy grande, porque la mayoría de los pintores no hacía obra mayor de 1 metro o 2 metros. Y a partir de la influencia del muralismo, cuando fue como súper conocido a través del mundo, los artistas empezaron a cambiar y empezaron a hacer óleos de 5 metros, de 6 metros. Entonces, bueno, no solo el muralismo cuenta y lleva de la mano nuestra historia y nuestra cultura hacia el mundo, sino que también los influenciaba y les decía, oigan, ustedes están haciendo una cosa muy chiquitita y nosotros somos los 3 grandes. Bueno, ¿qué otro tenemos? Tenemos a Montenegro. Tamayo también estuvo considerado por un momento. Tamayo es uno de los grandes artistas mexicanos que tenemos que hacerle un solo programa a él, porque Tamayo, híjole, la mezcla que hacía entre la serigrafía, el grabado, su pintura, sus sandías maravillosas que les echaba arena y tierra de óleo, cosas maravillosas. Entonces, bueno, tenemos, ¿qué más? Doctor Atl. El doctor Atl, que pintaba los grandes volcanes, también tenemos que hacer una serie de él y todo. Bueno, hay muchísimos artistas que se unieron al movimiento de el muralismo, pero bueno. En resumen, y los más conocidos, digamos, para el mundo, no tanto para los expertos, pero para el mundo fue Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. 3 grandes mexicanos, 3 grandísimos artistas, 3 grandísimos dibujantes con un manejo de color impresionante. ¿Okay? 2 puntos, 2 palabrejas que yo espero que ustedes estén entendiendo o si no, le hayan buscado su significado. Pero una cosa importante, perspectiva. ¿Qué es la perspectiva, Andrea? La perspectiva es el punto de vista donde se ven las cosas, ¿no? Ya después, esa es la herramienta más fuerte de un arquitecto, por ejemplo, ¿no? Eso se los explicaremos después. Pero bueno, una perspectiva es, si yo estoy aquí y veo hacia allá, veo una esquina, ¿ok? Y si estoy muy lejos, veo el edificio muy chiquito. Pero si me acerco, veo y me acerco hacia la puerta y volteo hacia arriba, veo el edificio muy grande. Eso es la perspectiva, el punto de vista donde se observan las cosas. Y la otra palabreja que espero que hayan puesto atención es escorzo. ¿Qué significa escorzo? Escorzo en el dibujo y en la pintura, en el arte, es otro tipo de perspectiva. Digamos que un escorzo es una manera de diferente y rara de ver las cosas. Por ejemplo, aquí me están viendo de frente, ¿ok? Si así ven mi mano, la ven de frente. Así mi mano la ven de lado, ¿no? Así mi mano la ven por arriba, la ven por abajo. Pero si yo les pongo mi mano aquí y mi carita allá arribita, entonces, ¿qué ven? Solo la puntita de mis dedos y mis lentillos por ahí y de repente la cabeza de Andrea, ¿no? Esto es un escorzo. Y eso es más o menos lo que les explicaba Andrea. De los pisocabañas, por ejemplo, si tú te pones justo en el medio de los pisocabañas, en una cúpula, hay un personaje que se le ven las plantas de los pies. Y las plantas de los pies son como de este tamaño y su cabecita de este tamaño. Por lo tanto, tú de lejos lo ves rarísimo, lo ves como una cabeza con pies, pero te pones justo abajo y volteas y ves a una figura perfecta caminando encima de ti. Entonces, chicos, muralismo mexicano, uno de los grandes movimientos de arte que no solo influenció, como digo, a que los artistas hicieran sus pinturas más grandes, sino hoy, como una consecuencia, digamos, de los grandes murales de los aztecas en las pirámides y luego nuestro grandísimo muralismo mexicano, hoy en día tenemos una cosa maravillosa que se llama el arte urbano y el graffiti. ¿Ok?
¿quién no ha ido a hablar del graffiti? ¿Quién no hoy pasa por su casa y ve una pared grafiteada? ¿Ok? El graffiti es un movimiento también contestatario que está prohibido. Entonces, siempre los artistas del graffiti tratan de esconderse de la policía porque no es tan fácil que puedas ir y manches una pared. Ahora hay grandes muralistas de arte urbano contemporáneo, digamos, que son magníficos grafiteros que puedes ir a presentar tu proyecto a la Ciudad de México o al gobierno de tu estado y decirles, yo quiero hacer un gran mural sobre el quetzal, que es uno de los grandes pájaros mexicanos que ya me parece que ya está extinto, ¿no? O sea, o quiero hacer un mural recordando a Diego Rivera, por ejemplo, ¿no? Y entonces haces un graffiti, ¿no? Intervienes tu ciudad y entonces se llama arte urbano. ¿Qué significa arte urbano? Hacer un tipo de arte en las calles para todo público, gratis, gratuito, propositivo, lleno de colores, ¿no? Entonces, los grafitis, por favor, no son letras espantosas, groseras y dibujos de señas espantosas y van y tachan la puerta de la vecina. Eso no es grafiti. Eso es vandalismo. Vandalismo y 3 nalgadas. Pero el graffiti es maravilloso. Algunos de ustedes se quieren inspirar en mí y en mi hermoso cabello, pueden hacer un graffiti gigante en un edificio como de 30 metros. Entonces, chicos, para terminar, antes de irnos de arte en cuarentena, les vamos a hacer la última actividad. ¿Se acuerdan que les dije que iban a hacer 2? Andrea les va a explicar la actividad que tienen que hacer y también no se olviden de sellar nuestro pasaporte. Nosotras ya hicimos acá un pequeño mural que les vamos a dejar el PDF para que ustedes hagan también un mural ahí en su casa con hojitas y pusimos nuestro lugar favorito, la ciudad donde vivimos, la casa, la familia y esta es mi escuela cuando yo iba al kinder y tenía 3 añitos. Entonces así formamos un pequeño mural que tiene un poquito de historia, de dónde crecimos, de dónde vivimos, de quiénes son las personas que viven en la casa y demás. Y Rigel nos hizo un sello precioso, pero vi que iba a decir algo. Este fue nuestro sellito del día de hoy, que si bien pueden ver, es un mural de 50 metros con fondo rosa mexicano y la bandera de México. Entonces, con nuestro sellito y nuestro mural, nos despedimos de un día más de Arte en Cuarentena. Nosotras somos El Arte Nos Salva y nos vemos mañana.